Cordial saludo, tutor y compañero. Soy Carlos Carmona, estudiante del curso de computación gráfica. En el presente video desarrollaremos la actividad propuesta en el paso 4 del curso de computación gráfica, la cual consiste en el desarrollo de una presentación animada de unas frutas y verduras con diferentes tipos de transiciones. Inicialmente, hablaré de forma general del desarrollo del proyecto. Para el desarrollo del proyecto utilizamos el entorno de desarrollo integrado de NetBeans con lenguaje de programación Java. En este caso estoy utilizando la versión NetBeans 8.0.2 con la cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Carlos Carmona, estudiante del curso de computación gráfica. En el presente video explicaré el desarrollo de los ejercicios planteados para la fase número 4, consistente en el desarrollo de una animación aplicando las librerías de Java en 3D. Inicio indicando que el entorno de desarrollo integrado utilizado para el desarrollo de este proyecto, de este ejercicio, es NetBeans 8.0.2 con el JDK 1.7. Como podemos observar, nos encontramos en el proyecto de nombre Frutas 3D paso 4. Este proyecto tiene 5 clases, cada una de ellas para el desarrollo de una transición y un tipo de fruta diferente. Para poder desarrollar este ejercicio de animación en 3D necesitamos unos elementos esenciales para el desarrollo de la animación, los cuales son imágenes JPG o PNG, y necesitamos los objetos o las animaciones en 3D. Entonces, para ello vamos a revisar primero el material que se requiere para el desarrollo del ejercicio. Vamos a la carpeta donde se encuentra alojado el proyecto, y en esta carpeta, adicional a los datos y a la información del proyecto, se encuentra una carpeta de nombre imágenes y una carpeta de nombre modelos. En la carpeta de nombre imágenes encontramos encontramos 5 imágenes que van a ser utilizadas en el desarrollo del proyecto para el fondo como tal. Estas imágenes son en extensión JPG, aunque también en el proyecto se pueden utilizar imágenes con extensión .png. Acá podemos observar las imágenes de fondo. Regresamos y vamos a la carpeta modelos. En la carpeta modelos se encuentran alojadas los diferentes tipos de objetos de frutas o verduras que se van a emplear en el desarrollo del proyecto. Encontramos una carpeta llamada banana. En él vamos a encontrar 3 elementos. .obj, que es el objeto como tal. Vamos a encontrar un archivo .mtl, que es el archivo que contiene los parámetros del objeto y de la imagen. Y vamos a encontrar un archivo .jpg que contiene la textura del objeto para darle el color y las características propias de la verdura o de la fruta. Regresamos, acá observamos que tenemos del brócoli, de la zanahoria, mandarina y manzana. Entonces regresamos al entorno de desarrollo integrado de NetBeans. Nos encontramos acá en la carpeta del proyecto como tal. Tenemos 5 clases. Tenemos la biblioteca JDK 1.7.
Y tenemos tres librerías muy importantes que son necesarias para, el desarrollo del proyecto. J3D Core, J3D Utils y Bitsmash. Si no tenemos estos tres, vamos a tener inconvenientes al momento de ejecutar el código. Entonces nos ubicamos en la clase principal, fruta 3D. En la clase principal podemos encontrar al inicio el nombre del paquete. Podemos encontrar que se ha importado una serie de librerías necesarias para el trabajo en 3D con el lenguaje de Java. Voy a mostrarles cómo funciona la animación para familiarizarnos con el código. Entonces voy a ejecutar la clase frutas 3D. En este momento podemos ver como tal la animación que se desarrolla. En el fondo encontramos la imagen JPG y acá se encuentra la fruta, que es un objeto que se puede trabajar en 3D, el cual realiza varios tipos de transiciones, que es desplazamiento, rotación y cambio de tamaño. Entonces cerramos acá, continuamos acá en el código, como había explicado, las librerías necesarias para poder ejecutar el código. Se procede a crear una clase principal. Para esta clase principal se extiende el componente applet, el cual es necesario para trabajar todo lo relacionado con gráficas e imágenes. Genera una especie genera la ventana como tal sobre la cual se van a generar los gráficos. Y se implementa la interfaz Runable, que es la que determina las rutas que se siguen en la animación. De igual forma, se extiende, se declaran los objetos espacio, que hace parte de la clase de Simple Universe con un valor nulo, y el objeto canvas, que hace parte de la clase canvas 3D con un valor nulo. Continuamos, se desarrolla el método principal. En este método principal se crea el objeto frutas de la clase frutas 3D. Y una vez hayamos creado este objeto frutas, se crea el objeto frame y mediante mediante myFrame se pasa el objeto frutas, se le pasa el objeto fruta y se le asigna unos tamaños de largo y de alto, que es va a ser el espacio como tal donde se va a reproducir la animación. Se continúa creando los grupos, inicialmente se crea un bash group de nombre conjunto y se crean unos grupos de transformación de la clase de transform group y se crea cambio y cambio 2 de la clase de transform 3D. Continuamos, se procede a declarar las variables
Y y X con valores en cero. Estas variables son las que son las utilizadas para, para ingresar los valores con relación a la rotación, en relación a los ejes Y y X. Se define el hilo de la clase treant para que descargue el hilo y se ejecute la correspondiente animación. Se desarrolla el método frutas. Se procede a la creación del objeto para texturas y se le da las instrucciones para que realice el respectivo cargue de los datos de las texturas. Se crean los objetos Loader2, textura 1 y app con los correspondientes valores nulos. Loader2 de texture loader, texture 1 de texture y app de la clase appeared. Se procede a realizar la carga de la imagen en la textura loader2. Entonces en esta textura se procede a cargar la imagen que tenemos en la carpeta imágenes, que es la imagen de fondo que está con extensión .jpg. Le decimos que se almacene la textura cargada mediante el objeto texture1 y que nos cargue la textura importada o la imagen importada. Se crea el objeto app de apariencia y se carga la textura. Entonces creamos con app, se está creando este objeto de la clase appearance y a ese objeto le está cargando la textura que contiene la imagen. Procedemos a crear el objeto cubo2, que es el espacio en el cual se va a ubicar la animación como tal. Entonces nos dice acá que va a tener 1.92 de largo, 1.08 de alto, menos 1, que hace referencia a la profundidad, que va a cargar la paratextura y el objeto app. Se procede con object file a realizar el cargue como tal del objeto que a continuación se relaciona. Se define el objeto S, que hace referencia a la escena y se inicializa en vacío. Se define el objeto file, y se le da la dirección para importar el objeto desde la carpeta. Se encuentra en la carpeta modelo, mandarina, y importamos el objeto mandarina. Esta carpeta es donde encuentran los archivos .op, que es el objeto, .mtl, que son los parámetros del objeto y la textura, y el archivo .jpg, que hace referencia a la textura del objeto. Mediante un triscast se procede a almacenar la URL que se encuentra en file al objeto loader y se almacena en la S. O sea, se almacena en S, que es escena. Acá lo cargamos la imagen, indicamos que la cargamos desde la dirección que estamos indicando anteriormente. Procedemos a realizar el cambio de la layout que trae Java por defecto por el tipo de layout border layout, con el fin de establecer los parámetros para la visualización. Procedemos a crear el objeto config de la clase graphics configuration y se le asigna la configuración del universo simple
la ejecución de la animación. Se crea el objeto Canvas del tipo Canvas 3D y se carga la configuración. Se carga la configuración antes creada o asignada. Se carga Canvas de forma centrada mediante el método de add. Se crea el objeto, se llama el objeto espacio del tipo simple universo y se cargan los parámetros de Canvas. Acá desarrollamos unas instrucciones con el fin de visualizar el objeto y los grupos de transformación, dándole las instrucciones que deben de seguir. Se inicia Tiot mediante el hilo 1. Se asignan a los grupos de transformación 2 y grupo de transformación los cambios 2 y cambio. Estos grupos de transformación, son son dos grupos de transformación que uno hace referencia a la imagen de fondo y el otro hace referencia al objeto como tal, al que tiene o al que realiza la respectiva animación. Procedemos a asignar el grupo de transformación 2 al cubo 2 y de igual forma el grupo de transformación a la escena como tal. Se procede a agregar Bancraft Group a los grupos de transformación 2 y al grupo de transformación. Se realiza la llamada al método de iluminación mediante addFill. Se agrega el espacio Bancraft que se encuentra en el Bash Group, que hace parte del conjunto. Se crea un método de iluminación light para crear método de iluminación light, creación de iluminación. Le damos unos parámetros de iluminación, una dirección, unos colores. Le damos el parámetro en el cual se va a aplicar esa iluminación. Debe coincidir con los parámetros como tal del cubo donde encuentra la animación. Se crea el método mover con los parámetros X, Y y Z para determinar las posiciones de los objetos y S para determinar la escala de visualización del objeto. Se crea un contador de tipo doble para medir las transiciones. En la variable ct se almacena el estado del procesamiento. Entonces, en este triad ct almacenamos el estado en el cual se encuentra el proceso. Y con un while se desarrolla la ejecución de la animación, donde la variable ct es igual al hilo. Iniciamos un trace cache donde vamos a encontrar las transformaciones o los cambios con el tipo de rotación en X. Acá es en X. Rotación en X sobre el eje de las X y rotación sobre el eje de la Y. Se determina el movimiento mediante el Z-translation con los vectores de X, Y y Z.
Se definen los valores en X y los valores de fondo. Acá se define que la asignación de valores de la escala. A cada uno de los grupos de transformación, grupo de transformación y grupo de transformación 2, se le, se le asignan los cambios correspondientes de 0 y de 2. Que si recordamos los cambios 0 con transformación, grupo de transformación 0 equivalente a la imagen de fondo. Y grupo de transformación 2, cambio 2, correspondiente al objeto. Mediante treat sleep se define los milisegundos de la ejecución del proceso. En este caso tenemos 10 milisegundos. Si queremos de que el tiempo de transición o de que la figura animada, su rotación o su desplazamiento sea más rápido, se le disminuye la cantidad de milisegundos. Y si se desea que sea más rápido, se le aumentan los milisegundos. Mediante un if se define el tiempo de transición y de rotación. Entonces acá nos está diciendo de que los valores para X están relacionados con la rotación en el eje de las X y que esta rotación se va dando de forma, esa rotación se va dando muy levemente porque disminuye menos 0.05. Con relación a la rotación en Y, nos indica que va realizando un aumento en 0.1% hasta alcanzar 2. X hace referencia al recorrido en el eje de las X, que es de X más 0.0022, y N es el contador o el número de transiciones más 0.003 hasta llegar a 2. Con este if nos indica el tamaño de la fruta, o la escala de la fruta hasta con relación a su punto D, con relación a su punto de mayor tamaño y posteriormente su disminución. En este if se encuentra programado la escala del tamaño de la fruta en 3D. Entonces, por eso es que observamos que empieza pequeña de un lado y termina grande en otro lado. Finalizamos esto y al final del código encontramos el método run, que nos llama al método mover y le da unas indicaciones. Dice que para iniciar la animación se debe realizar en el eje de las X en -1, en el eje de la Y en -0.2, con 0, que hace valor al fondo, y con 0.005, que hace referencia a la escala del objeto. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración acá si hay algún tipo de cambio de valores que puede suceder. Acá tenemos que
tiene un valor para que define el tiempo de ejecución en milisegundos entre proceso y proceso. Entonces acá, por ejemplo, se observa como la tengo programada, que viene derrotando relativamente a un tiempo acorde. Cerramos acá y le colocamos 1. Guardamos y ejecutamos. Entonces sigue que se observa la forma tan rápida en que transcurre la escena, la animación. Entonces, démoslo y si lo colocamos en 20, entonces sí ve que es más lento la transición del objeto como tal. Ahora si le queremos cambiar la escala del objeto, agreguémosle 2 ceros a E y le damos run file. Entonces si observamos que el objeto como tal es más pequeño, inicia de forma más pequeña. Cerramos. Ahora vamos a la clase fruta 3D2. En el cual se puede observar la transición de un banano. La clase fruta 3D3 podemos observar el cambio de tamaño. Inicia desde un tamaño pequeño y finaliza con un tamaño grande de los brócolis. Entonces expliquemos el código de la clase fruta 3D2. Al principio es relativamente muy similar, pero entonces acá en el tree cache, en el wheel, los valores cambian. Entonces ya vamos a trabajar solo con X, con los valores de X, que X en relación al desplazamiento y X en relación a la acción como tal del elemento, del objeto. Los valores también cambian porque algunas frutas son más grandes, otras son más pequeñas, entonces toca ajustarlas de acuerdo al tamaño y a la textura de la fruta. Determinamos acá el punto de salida en X, en Y y la sobreposición o el fondo delante. Tenemos también el método de iluminación para iluminar el elemento como tal. Vamos con la clase de valoración frutas 3D.
Bueno, esta fue la que vimos ahorita, el cambio de tamaño de un tamaño pequeño a un tamaño grande. Este es el código correspondiente. Bueno, acá algo que cambia en las coordenadas de los movimientos es que su movimiento en X inicia en 0, en la Y inicia en menos 0,2 y tanto el inicio, tanto se deja en cero, la escala del tamaño del objeto y cero el tamaño que se encuentra por delante del elemento como tal. En esta observamos la rotación sobre el eje sobre el eje de la Y de una zanahoria. Toma acá el código. Se declara solo la Y, declaración de la Y. Entonces acá tenemos la Y que nos indica el, la velocidad de rotación con relación a la y N, el número de rotaciones sobre el eje de la Y. Y acá observamos la presentación de la manzana. Esta manzana está rotando sobre el eje de la Z de forma transversal. Tiene una rotación de un, y un milisegundo. Se la podemos aumentar o disminuir. Tiene unos valores requeridos para realizar la rotación. Perdido. Acá podemos observar que la rotación se realiza sobre Z de forma transversal y teniendo en cuenta los valores de Z. En este caso es de Z más 0,1. Muchas gracias.